mujer y que tuvieron un hijo mitad Dios y mitad hombre. Estuvimos hablando de Nimrod, estuvimos hablando de cómo se evolucionó este tema en Egipto, en Asia, en Siria, en Babilonia, y cómo fue evolucionando a través del tiempo, culturalmente hablando, en la historia. Y bueno, llegamos hasta el Imperio Griego, que el Imperio Griego tenía como costumbre muy profunda el que tomaban todo tipo de ideologías y de deidades que les rodeaban y las traían a esas formas de pensamiento y desarrollaban junto con todas las culturas de aquel entonces estas religiones que cambiaban simplemente a sus dioses de nombre, pero que al fin y al cabo terminaban siendo los mismos dioses. Y esto llegó hasta el momento, vamos a decir, entre comillas, histórico, porque entre comillas diremos las fechas históricas, porque después en clases más adelante nos vamos a dar cuenta por qué las fechas históricas que nos maneja la historia han sido modificadas también a través del tiempo, porque muchas de estas no cuadraban, otras estaban fuera de contexto y pues lamentablemente algunas otras también son mentiras, son inventos y tristemente cosas que la gente cree como verdaderas, que consideran como reales cuando pues no es así, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos que aclarar que cuando llega Roma, y hablábamos de los Césares, Roma tenía la costumbre, después de los griegos, de que conquistaba a todas las comunidades que habían en su alrededor, ¿no? Y lo que hacía el Imperio Romano, que absorbió a los griegos, era que llegaba y conquistaba, por ejemplo, a los que se encontraban en el norte de Alemania, por ejemplo. Y tenían una deidad, tenían un dios. Entonces lo que hacían los romanos es que creaban un templo en honor al dios de ellos y lo adquirían para su religión de ellos. Y así todo tipo de costumbres o de fiestas paganas que se basaban en la idolatría, las viene adhiriendo el pueblo romano, que al conquistar a todas las demás, pues empieza a hacer todo este tipo de cuestiones. Nosotros podemos ver, por ejemplo, la historia de Hanukkah con el tema de los macabeos, cómo es que los griegos trataban de convencer que los judíos se volvieran como los helenistas, ¿no? Que pudieran poner un templo a sus dioses también ahí en medio o que pudieran hacer culto a algún otro dios en el templo de los judíos, lo cual pues no fue muy bien visto por el pueblo de Israel y al no aceptar esto pues vino esa guerra, perdón, que se da en ese entonces con los macabí, con todos los macabeos de ese entonces. Y vemos cómo la cultura trataba muchas gracias, que le decía que en hebreo decimos cuando queremos decimos lidriu o ledriu, cuando decimos que alguien estornuda, ¿no? Para decirle salud. Vamos aprendiendo. Entonces decía yo que el detalle es, sí, muchas gracias. Es que aquí también, gracias a todos los que están en línea y a los que están también aquí en vivo, estudiando con nosotros. Entonces decíamos el detalle de, de estas culturas que llegan los macabim, no, los macabeos no se dejan conquistar por los griegos, pero después vienen los romanos y con la destrucción del segundo templo vienen y se imponen y se genera todo este gran conflicto, ¿no? Viene Bar Jobá, se hace una rebelión de los judíos y se vuelve un show tremendo. Después de la destrucción del templo, pues quedan los emperadores, ¿no? Y surge este movimiento que quiero agregar. Era un movimiento muy pequeño. Cuando inició este movimiento llamado cristianismo, nació de una manera muy pequeñita, pequeñita. A lo mucho, los seguidores de este supuesto eh, o de este supuesto profeta comúnmente eran
no más de 100 personas, eran muy poquitos los que le seguían, en su mayoría gente ignorante que no sabía del tema de la Torá y que pues inundados con las ideas de los griegos y de los romanos, y luego con uno de sus famosos apóstoles llamado Pablo, que trajo una filosofía desde Egipto del zoroastrismo, mezclaron esta religión cristiana con ideas de ellos, ¿no? Así comenzó todo. Entonces, ¿qué pasa? Que para ese entonces este movimiento filosófico de la época generaba muchos problemas entre la gente que era romana, que le encantaba el paganismo y las fiestas paganas, con la gente que se estaba convirtiendo en cristiana para inicios de ese tiempo. Y ahora nos vamos a ubicar precisamente en esta época de la historia para comprender qué fue lo que sucedió precisamente en ese entonces. Como bien vemos en la diapositiva, su nombre es este emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino, y fue el emperador romano. Su inicio como emperador comienza aproximadamente en el año 306 de la era común, el 25 de julio. Dicho emperador tuvo varias batallas para lograr tener dominio sobre Roma, porque en ese entonces su interés de este gran, ¿cómo se llama?, emperador, era un tema político, ¿no? Y entonces, por dicha razón, ¿qué era lo que hacía este emperador? Como todos los emperadores anteriores a él, pues buscaban la ayuda de los dioses en los cultos paganos. Había antes varios elementos que se utilizaban, como sacar las vísceras de los animales para poder conjurar el acierto de una batalla, ¿no? Para poder hacer adivinaciones, o esa otra celebración a donde se ponían debajo de una reja y eran bañados de sangre de toro, a donde lo degollaban encima de la persona, y así las personas hacían todo tipo de celebraciones para poder eh, hacer, pues por así decir, este tipo de cuestiones. Él, buscando la ayuda de los dioses en aquel tiempo, llega el movimiento del cristianismo primitivo, se estaba comenzando a desarrollar en Roma como una de las demás filosofías que existían en esa época. No era la única, habían un montón de ideas. Pero, ¿qué pasa? Que Flavio Valerio tenía un enemigo bastante importante para esa época, y su enemigo se llamaba Magencio. Magencio era un hombre que estaba buscando eliminar, que también podía llegar al poder como emperador, y trataba de eliminar a Constantino para tener, por así decir, el poder absoluto sobre Roma occidental. Y por ello empezó una batalla que fue la batalla que se dio en el famoso puente de Milvio. Como vemos, esta representación aquí es una representación de esa batalla que se dio en el puente, que este puente era un puente muy importante para poder adquirir el poder, y en el puente se enfrentó Magencio contra este Constantino. Y bueno, se cuenta, o realmente la historia, que ahí fue precisamente para esta batalla de las tradiciones romanas, que la noche del 27 de octubre, cuando los soldados se preparaban para esta inminente batalla, Constantino tuvo una visión que lo llevó a combatir bajo esa ideología. La visión, como vemos en este cuadro, él soñó en un sueño que una cruz con fuego se descendía del cielo, y entonces él, al ver esa cruz, dijo: es que el Dios cristiano me quiere ayudar, porque pues eso era lo que identificaba a los cristianos de ese entonces.
y dijo, bueno, voy a combatir bajo la protección del Dios cristiano. O sea, él eligió uno de todos los dioses, y el Dios que él en ese momento se le apareció, por así decir, y que del cielo había una voz que decía que él iba a tener la victoria, que él iba a ser el ganador y el emperador del imperio, ¿no? O sea, que el Dios de los cristianos le había hablado a él y que así era como él lo consideró. Entonces, bueno, la verdad es que la descripción de la visión tiene distintas versiones. Y bueno, los historiadores cristianos afirmaron que esta visión consistía claramente en la aparición de la señal de la cruz, acompañada por esta voz celestial, que le decía a Constantino, le decía, en este signo conquistarás, o sea, este signo que es el signo de la cruz, conquistarás. En griego lo decía, como vemos aquí en la representación, es una imagen que relata ese acontecimiento. Y entonces, bueno, ahí uno de los historiadores de ese entonces, aquí podemos ver una representación, una estatuilla de Magencio, que es el que se vuelve enemigo de este Constantino. Y ahí podemos ver el puente y la batalla que se dio, una batalla sangrienta con tal de poder pelear por la victoria de dominar el Imperio Romano. Lactancio, que es uno de los historiadores también, afirma que la visión que tuvo Constantino la noche antes de la batalla decía que dentro de las letras que le aparecieron a este Constantino, el texto decía que él debía de delinear la marca celestial en los escudos de sus soldados. Entonces, ¿qué hizo el emperador? Tomaron los escudos y les empezaron a marcar una cruz en el centro, ¿no? Entonces, como decíamos, Constantino, que sería en el futuro el emperador, obedeció y puso en sus escudos el símbolo para él, del Dios de los cristianos, el Cristo. Lactancio nos describe que este signo era como un estandarte, como una especie de cruz latina, con un extremo superior redondeado en forma de P. Así era como lo dibujaban en ese entonces. Y bueno, aquí podemos ver claramente esas representaciones de cómo lo utilizaban. Entonces, esta cruz, ¿no? Que nos dice, incluso nos relatan, no sé si ahí se ve en la diapositiva, en las monedas las empezó a colocar Constantino, las monedas de su año, y este es el tipo de cruz que ellos utilizaban con una P en medio que la estaba delineando, ¿no? P de Eusebio, y nos dice que Eusebio nos decía el hincapié que había escuchado de la propia boca del emperador el relato, y lo que escuchó él nos relata y nos dice: Constantino y sus hombres se encontraban marchando cuando el emperador levantó la vista y observó que por encima del sol se alzaba una cruz luminosa con esas palabras que vemos que dicen, bueno, en latín, in hoc signos vinces, ¿no? Y en este signo vencerás, que era lo que decíamos. En ese momento, Constantino no tenía claro cuál era el mensaje que le trataban de transmitir en esa revelación, pero esa noche dice Constantino que él soñó con el Cristo, con el Dios de los cristianos, que le decía que debía de emplear este signo contra sus adversarios. ¿Eh? Entonces, así es como se llama esta moneda, que hasta hoy en día la conocemos. Es la moneda que utilizó Constantino. El famoso crismón es la denominación más usual de las representaciones
del cristograma y del monograma de Cristo que él utiliza. Y después de ello, Constantino utilizó el culto cristiano. Pero para Constantino no fue fácil este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las creencias del Dios cristiano eran un tanto conflictivas con la forma en la que los romanos pensaban. Porque los romanos toda su vida vivieron en adoración no solamente de un dios, sino de varios dioses. Este dios, que bien lo sabemos nosotros, el dios Sol, que se le conoce como el Sol Invictus, cuyo símbolo era el que portaba el emperador de ese entonces, y que podemos nosotros saber que el culto estaba asociado oficialmente al emperador y por eso tenía que llevar esa denominación. Aquí vemos claramente el texto en latín de supuestamente lo que vio este Constantino, ¿no? Y ese es el signo que dice, con este signo vas a vencer. Entonces, él lo asoció con el dios Sol, el dios del emperador, y estaba en esta visión, así lo vemos claramente. Y bueno, pues él empieza a soñar con el dios Sol y decíamos nosotros que después de ello, Constantino le costaba trabajo porque él buscaba adorar a todos los dioses, incluyendo al dios de los cristianos, conocido como el Cristo, y entonces instituyó este nuevo estandarte para la batalla, para la marcha de sus tropas, a donde él llevaría a todas sus tropas con el famoso crismón, al, al que después lo pondrían como el lábaro de la nación. Y bueno, ¿qué sucede después? Al ganar la batalla con Magencio, Constantino se convierte de inmediato en el primer emperador romano y toma, no en el primer emperador, pero hablo del primer emperador que de inmediato toma el cristianismo, ¿sí? Para poder usarlo como parte también de su nación, pero sin dejar los otros cultos paganos, los cuales a él estaba aferrado y le interesaban bastante. Por lo tanto, empieza a haber este conflicto entre la gente romana que quería seguir las fiestas paganas, que se basaban precisamente en cosas terribles como beber, como fornicar, como robar, como matar, y las otras fiestas de los cristianos, ¿no? Que era comer el pan del Dios y comer la sangre del Dios y cosas así. Entonces, generaban ese conflicto de dos tipos de religiones. Entonces comenzó a haber un conflicto en Roma, ¿no? Se empezó a dividir el gobierno entre la ideología de la gente romana que quería adquirir el cristianismo y la gente romana que quería continuar con sus actividades paganas anteriores, como siempre, por miles de años lo llevaron. Entonces, en febrero del año 313 fue cuando sucedió que Constantino se reunió con Licinio en Milán y promulgaron un edicto, el famoso Edicto de Milán. Este edicto o este documento, que sin lugar a dudas, declarado por el César, el emperador romano, que se permitiese a los cristianos continuar con su fe del cristianismo a su elección. Y entonces, ¿qué empezó a hacer Constantino? Como todos los emperadores, comenzó a edificar templos cristianos en distintos lugares y todos con el estilo romano, como ya podrán ustedes ver, hoy actualmente
las iglesias católicas que existen son parte de ese tipo de construcción que se lleva desde ese entonces hasta hoy en día, que es la forma en la que pues ellos trabajan, ¿no? Tras el edicto, se abrieron nuevas vías de expansión para los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos podían ahora ya ser libres en Roma, practicar su religión y tener derecho a ser ciudadanos romanos, incluyendo el derecho a competir con los paganos en las tradiciones. Y vamos a ver estas tradiciones y estas situaciones en las cuales ellos estaban, como el tradicional cursus honorum. Este era, pues así decir, la zona que, o por así decir, esta era la situación a donde habían reuniones, a donde podían participar miembros romanos distinguidos de la sociedad. Y así era como se determinaban, o se estudiaban, o podrían entrar a las altas magistraturas del gobierno, otorgarles privilegios a los sacerdotes, con la excepción de ciertos impuestos, claro que sí, y así como también ganar una mayor aceptación dentro de la sociedad civil en general. Por otra parte, Constantino lo que retendría es el título de Pontifex Maximus, gracias. Que me cuesta a mí, el latín no me sale a mí, la verdad. Que hay que es, por así decir, y somos latinos, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa esto? Hasta su muerte. ¿Qué quiere decir? Que es, por así decir, el título que llevaban los romanos como cabezas divisibles del sacerdocio pagano. Entonces, aquí él se convierte como el máximo sacerdote de la religión pagana. Según los escritores, y esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, todos los escritores cristianos, Constantino se declaró finalmente a sí mismo como cristiano, cuando tenía más de 40 años, anunciando que creía que, pues que debía su éxito y que había ganado todas las guerras a la protección del Dios cristiano, el famoso Christus. Constantino tampoco patrocinaría únicamente al cristianismo, sino que también buscaría que el paganismo siguiera avanzando, o sea, porque era parte de la vida cotidiana y estas dos cuestiones comenzaron a mezclarse. Después de obtener su victoria en la batalla del puente de Milvio, en el año 312 de la era común, él mandó a que se construyera un arco triunfal, el famoso arco de Constantino, construido en el año 315, para celebrar su victoria. Y el arco está decorado con varias imágenes de dioses como el dios Apolo, la diosa Diana, el dios Hércules. Y en ese momento vemos que a pesar de que supuestamente Constantino ya era cristiano, pues él no pone en este arco a ninguna referencia del Dios cristiano. Entonces es increíble, porque a pesar de que Constantino ya había, pues, por así decir, tomado el cristianismo como parte de su fe, no había dejado de venerar a las deidades paganas. Sin embargo, el problema que tenía era que el pueblo, como decíamos, se empezó a dividir Roma. Y esto para él como un buen estratega romano no le convenía. Y su intención era unificar el reino. En dicha intención, sobre todo era absolutamente política. O sea, que lo único que quería Constantino es beneficiarse él, porque él era el César, ¿no? Y a él no le convenía tener un pueblo que estuviera dividido. Entonces,
dijo, bueno, por ello vino a su pensamiento de unificar no solamente el reino político y social, sino que lo combinó con el culto religioso, poniendo a la religión como una parte fundamental de su nueva filosofía de Constantino. Siendo él, oponiendo él al cristianismo como la religión principal de Roma, pero el cristianismo de aquella época no tenía mucha relación con el paganismo romano, todavía estaba en la cuna de mezclarse con los paganos romanos, y por esa razón Constantino optó por unir ambas creencias. Mientras unos peleaban que si era una cosa, que si era la otra, agarra Constantino y mezcla las dos, siendo la mayor parte del pensamiento pagano. Y a pesar de ello, el cristianismo pues todavía no llegó a ser una religión oficial del imperio hasta el emperador Teodosio. Eso ya fue mucho después ya lo estudiaremos en la historia. Porque el cristianismo de aquella época llegó a tener importancia en el reino y no en todas las partes del reino, principalmente en el centro, ¿no? Pero a base de que tenía esa fama de que al emperador le interesaba el cristianismo, pues muchos de los romanos comienzan a volverse cristianos, formando diversos grupos en las plazas, discutían abiertamente de sus diferencias sobre el cristianismo y bueno, como en aquel tiempo no quedaba ningún cristiano de los que fueran discípulos de este profeta o discípulos originales, pues no fueron muy relevantes para el imperio. Mientras tanto, Constantino dio instrucciones en el año 321 para que los cristianos y los no cristianos estén unidos en el venerable Día del Sol. El día domingo, las monedas todavía llevarían el símbolo del culto del Sol Invictus hasta el año 324. Aquí podemos ver, perdón, en la imagen anterior, disculpen, estoy brincando, un dato bastante importante. Al unir ambas creencias, podemos ver aquí este increíble palacio que Constantino une las dos creencias, la pagana y la cristiana, y forma su nueva nación llamada Constantinopla. Crea su ciudad Constantinopla en honor a Constantino. Y aquí podemos ver, por eso es que si tú llegas algún día a viajar a estos lugares, ¿verdad? Después se convierte en el Imperio Bizantino, ¿de acuerdo? Y bueno, si tú llegas a viajar en estos lugares, te vas a dar cuenta que los templos están hechos con columnas que tienen una especie de espiral cruzada, para entender que se mezclarían dos tipos de ideas, y eso era lo que Constantino trató de unificar en el reino. Bastante interesante, porque es un proceso de avance, de crecimiento de los mismos principios de esta religión, de cómo se daría y cómo avanzaría. Bueno, creo que todavía nos queda tiempo. Voy a avanzar un poco más, a ver si podemos concluir este tema. Entonces, en Roma crecían grupos cristianos y a la vez las discusiones, y consideraba Constantino que era su deber como emperador pues calmar todos estos problemas de desorden religioso y político, y entonces convocó al primer concilio, conocido como el Concilio de Nicea, que se celebró desde el 20 de mayo hasta el 25 de julio del año 325. Los historiadores nos señalan que la principal preocupación de Constantino era la unidad de su imperio. A él no le interesaba la religión, lo que él quería era que el imperio no estuviera dividido en ideas, la cual pues sabíamos que estaba generando que se desquebrajara el imperio debido a las diversas opiniones que habían, porque para ese entonces no se sabía nada del cristianismo, eran simplemente mitos, ideas, como que alguien vino y me dijo algo, yo te lo conté y yo se lo conté al otro, y habían, por así decir, muchos chismes y diretes. No se tenía información clara de realmente quién era el Cristo, no se sabía casi nada del tema,
pero pues como era algo muy interesante, pues era novedoso también para la época, era muy aceptable para los romanos, ya que tenían filosofías muy cercanas al paganismo de ese entonces. Y a este concilio acudieron más de 300 obispos que Constantino los mandó a traer. Constantino, como cabeza del imperio, pues presidió a todos los que estaban ahí. Entonces unos decían, no, pues es que el Cristo no sé qué, y otros decían, no, es que el Cristo no sé cuánto, y habían distintas ideas. Entre estas ideas había la idea de que unos decían una cosa y otros decían otra cosa. Vamos a ver cuáles pensamientos habían. Vamos a analizar dentro de este concilio. Por ejemplo, existían estas diferencias, ¿no? Porque Constantino no le daba importancia porque pues él adoraba muchas deidades, pero su intención era política y para mantener la unidad del imperio dijo, pues bueno, vamos a ver. Existía un grupo que pensaba que este famoso Yeshua de Nazaret era el Mesías, pero que no era un dios, simplemente era una persona que era el Mesías, según el pensamiento de ellos. Y bueno, ellos consideraban que pues no podía ser un dios. El líder de dicho grupo en aquella época se llamaba Ariano. Ariano. Lo vemos aquí en una de las representaciones, ¿verdad? Perdón, disculpen, es que aquí sí se están viendo las diapositivas porque creo que está aquí fallando. Yo estoy aquí pasando diapositivas, no pregunté Sí, si se More, veían. está bien. Baruch Sí, Hashem, señor. ya me había hecho preocupado. Hablamos de Arriano, que ese, este grupo afirmaba que Yeshua era un hombre completo y que tenía simplemente como un hombre, ¿no? Que tenía el título de hijo de Dios, hombre santo, pero hombre al final y al cabo. Y otros grupos sostenían que Jesús era divino. El otro grupo que él era divino porque así como los griegos, el pensamiento tenía el fundamento de que pues no podía ser un hombre, tenía que ser un dios. Y este grupo era mayor en el concilio. El líder de este grupo se llamaba Anastasio, ¿de acuerdo? Y él consideraba pues que él tenía que ser un dios, que no podía ser un hombre. Pero ¿por qué habían estas opiniones? Nosotros tenemos que ser muy honestos. Habían estas opiniones porque, vuelvo a repetir, esto se está dando alrededor de 400 años después, entre 300 y 400 años después de que naciera este movimiento del cristianismo, a donde pues prácticamente ya nadie de los que estuvo en esa época vivía. Y para terminarla de completar, pues no había mucha información sobre lo que realmente había sucedido. La mayoría eran cuentos, historias. Y bueno, estas son las dos opciones que se presentan en el concilio de Nicea. Entonces, algo muy interesante que por otro lado, ambos grupos basaban sus enseñanzas en las escrituras hebreas, porque decían, pues es que como Jesús era judío, pues debe de haber algo en las escrituras de los judíos que tenga que ver con él. Y como sus discípulos también eran judíos, yo creo que tenemos que ver algo con el judaísmo y pues no, decían todos. Y todos afirmaban que el cristianismo pues tenía que tener como fundamento las escrituras hebreas, que también se sabía que en esa época existían, ¿no? Entonces, el emperador lo sabía también porque el emperador poseía una copia de todos los libros religiosos en todas las naciones. De entre ellos, pues tenía también una copia de las escrituras hebreas traducidas al griego. Entonces, por lo tanto, para fundamentar la fe cristiana, que había de aceptar a la fe judía, porque para ese entonces, decíamos,
el judaísmo no tenía nada que ver con estos movimientos que eran completamente paganos y cristianos, ¿se entiende? Pues prácticamente ellos se dan cuenta que en qué vamos a basar nuestra fe si no tenemos nada, no hay ningún documento, pues vamos a basarnos en la fe de los judíos, por así decirlo, lo pensaron, porque pues no, no había nada de cristianismo, no sabían nada. Entonces, ¿cuál fue el problema, verdad? El problema fue que para fundamentar la fe cristiana había que aceptar la fe judía. Pero el problema de aceptar la fe judía era que la fe judía creía solamente en un Dios. Y los cristianos no creían en un solo Dios, ni tampoco los paganos creían en un solo Dios. Y entonces decían, pues Jesús es como un Dios también, y hay una dualidad aquí, y hay un problema grande, porque añadir a Jesús como un Dios implicaba romper el monoteísmo. ¿Por qué? Porque serían dos dioses en lugar de uno. Entonces, ¿qué pasa? Roma está acostumbrada al politeísmo. A ellos les gusta adorar a muchos dioses. Y ya que adoraban a tantos dioses, el tema del monoteísmo les resultaba un tanto difícil de aceptar. Pero pues bueno, no tenían mucha opción porque pues los cristianos primitivos se basaban en las escrituras hebreas y bueno, solamente ahí hablaban de Dios. ¿Qué discusión tan complicada se dio en Nicea? Y esta fue la discusión central del concilio de Nicea. Arriano sostenía que Jesús era un hombre solamente, que había sido creado por Dios como todas las demás criaturas y que era el Mesías y el guía de todos, pero no divino. Y Atanasio, por otro lado, sostenía que Jesús era divino y era el Hijo de Dios. Y bueno, ya saben, ya saben. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues en el caso de este segundo que estamos comentando, del famoso Atanasio, él pues siempre había considerado que Jesús era divino y el Hijo de Dios, contemporáneo con Dios, y era eterno y un Dios pleno. Y todo era según el pensamiento de la época pagana. Todos creían pues que sí, que no podía haber que fuera un hombre, tenía que ser un Dios, ya que no se podía nombrar a Jesús como un único Dios y prescindir del Dios de los judíos porque no era el mismo. Dijeron, aquí va a haber una contradicción. Constantino busca resolver esto de forma inmediata y por la mayoría de votos la posición de Atanasio prevalece. Por lo tanto, Constantino se inclinó a su favor porque era la mayoría de los que decían eso. Y entonces, a la declaración del fin de la discusión del Concilio de Nicea, se dictaminó lo siguiente. No sé si aquí lo tenemos. Vemos a Constantino, ¿verdad? Ah, no está aquí apuntado. Pero aquí tenemos escrito qué fue lo que se determinó. Voy a leerlo. Dice así, esta es la declaración. Soberano supremo, hermanos ministros, este es el credo, el cual establecemos por unanimidad. Creemos que Dios es el Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, de la subsistencia del Padre, engendrado por el Padre, luz de luz, Dios verdadero, el Dios verdadero engendrado, no creado sustancialmente al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, por tanto las que están en los cielos como en la tierra, quien para nosotros los humanos y nuestra salvación descendió y se hizo carne y se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día, vendrán a juzgar los vivos y los muertos. Una vez que promulgó este dogma de fe, Constantino se declaró a Arriano como hereje y comenzó una persecución grande contra todos los que opinaban como él. Para el resto de los cristianos que no habían estado en dicho concilio, todo fue muy rápido, porque pues hasta ayer sabían
que Jesús era tal vez un hombre, tal vez un Dios, pero ahora ya con el concilio se resolvía que era un Dios. Sin embargo, Constantino, cuya intención principal era el poder del imperio, que no se destruyera, que no se desarmara, seguía adorando diversas idolatrías con el propósito de que todas le ayuden a mantener el imperio bajo su gobierno. Y por ello, toda su vida adoró al dios Sol, el Sol Invictus, el dios Mitra, y en su lecho de muerte, Constantino fue bautizado y así sentía que podía irse del mundo limpio. Dijo él, ¿sabes qué? Yo he sido tal vez pecador, me gusta todo, pero no hay problema. Dice, yo me bautizo antes de morir y con eso todos mis pecados se borran. Y así el Dios de los cristianos me va a aceptar en el paraíso. Después de esto se celebró entre mayo y julio del año 381 en famoso Constantinopla, el segundo concilio ecuménico por todas las iglesias católicas y ortodoxas. Fue convocado por el emperador Teodosio bajo la presidencia del patriarca Melesio de Antioquía, ¿sí? Y con la asistencia de 150 obispos de las diócesis orientales, con el propósito de que este dicho concilio fue la reafirmación del credo que se puso en Nicea por Constantino, introduciendo en la misión que la idea de que el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, mediante la expresión que ellos tenían, o la idea de este credo, el famoso credo de credo in spiritum sanctum qui ex patrem per filium procedim. O sea, que traducido al español, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre a través del Hijo. Y así comenzó esta ideología tan profunda que hasta hoy en día se sigue manteniendo. Después de esto, tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451 en Caseldonia, la ciudad de Bitinia, que se encuentra en Asia Menor. Asistieron 600 obispos donde establecieran el dogma de la Trinidad como la base fundamental de la fe cristiana. Y así fue como ellos lo determinaron y dijeron prácticamente su idea. Aquí tengo el texto de lo que ellos decidieron. Dice, siguiendo a los santos padres, todos a una voz enseñamos que han de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto de la divinidad y Dios perfecto de la humanidad, Dios verdaderamente, el mismo verdaderamente hombre, alma racional y cuerpo, constancial con el Padre, el cual a la divinidad y el mismo constancial a nosotros, en cuanto a la humanidad, semejante a todos nosotros, menos en el pecado, engendrado por Padre Celestial de la divinidad, y en los últimos días por nosotros en nuestra salvación, engendrado de María, una virgen, Madre de Dios. En cuanto a la humildad, se ha de reconocer a un solo Dios como Cristo, el ungido de Dios, sin confusión ni cambios ni división. Sí, es el Hijo ungido, el Verbo, el Señor Jesucristo, del cual nos enseñaron los profetas, el mismo Jesucristo. Así dice, la fe ni siquiera se puede cambiar o sentirla o enseñarla a los demás. Así es como vemos que durante este periodo de Constantino comenzó a formarse el cristianismo de nuestros días. Entonces, ¿cuál fue la realidad que se dio de todo esto? Concluimos que entonces Constantino crea esta religión la crea para, de alguna manera, generar que no haya conflicto entre los paganos y los cristianos.
se idealiza un Dios hombre, mitad Dios, que el mismo Constantino es el que lo promueve, y así es como la religión cristiana surge. O sea, eso fue lo que le dio el punto final. Y hasta aquí llega nuestro punto de la historia. Hay mucho más que decir. La siguiente clase continuaremos y hablaremos qué sucede después de esto, y cómo empiezan a evolucionar las festividades, las ideologías hasta el tiempo actual. Vamos a dejar hasta aquí la grabación.